Doctor Vallecillas, mi nombre es Leslie Argueta, soy del grupo G del laboratorio y específicamente de la mesa número 1. A mí me corresponde hablarle acerca del grupo muscular dorsal del tercer plano, es decir, estos músculos que se encuentran en la parte intrínseca del dorso y son conocidos como propios de la columna. Estos tienen la función de mantener la curvatura de la columna vertebral. Entonces, del primer músculo que vamos a hablar es del músculo splenocapitis que podemos observar aquí. Este músculo tiene dos porciones, la porción cervical y la porción torácica. Ahora, este se va a originar en el ligamento nucal y en las apófisis espinosas de las vértebras C7 a la T6 y tiene su inserción en la apófisis transversas de las primeras 4 vértebras cervicales, es decir, aquí atrás. Luego tenemos lo que es el músculo erector de la columna o erector de la espina. Este músculo es considerado como el extensor principal de la columna vertebral y se divide en tres, el iliocostal, longísimo y espinal. Estos tres van a compartir un mismo origen, ya que inician en un tendón que se inserta en la parte posterior de la cresta ilíaca, en la cara posterior del sacro, en los ligamentos sacroiliacos y en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares inferiores, como podemos observar aquí y aquí. Muy bien. Hablando individualmente, tenemos lo que es el iliocostal. Este se encuentra en la parte lateral del dorso. Es el más alejado de la línea media y se divide en tres tipos. El iliocostal lumbar, el iliocostal torácico y el cervical. Ahora, estos se van a insertar en los ángulos de las costillas inferiores y en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Luego tenemos lo que es el longísimo. El longísimo se encuentra en un punto medio entre el área lateral y la línea media del cuerpo. Este también se divide en tres partes, cervical, torácico y lumbar, y se va a insertar entre los tubérculos y ángulos de las costillas, en las apófisis transversas de las vértebras torácicas y cervicales y en el proceso mastoides del hueso temporal. Luego tenemos lo que es el espinal o espinoso. Este es el más cercano a la línea media del cuerpo porque se ubica justo a la par de la columna vertebral. Este solo se va a dividir en dos partes. Lo podemos observar aquí y tenemos la parte cervical y la parte torácica. El espinal se va a insertar en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores y las vértebras cervicales medias. Pasamos entonces con la nuca. Para poder observar los músculos de las nucas se han realizado tres incisiones en la piel del cadáver, una sobre la línea nucal superior, otra sobre la línea media del cuerpo y otra sobre las espinas del omóplato. Al retirar esta piel vamos a encontrar el tejido celular subcutáneo que está compuesto por fascia superficial, donde encontramos tejido conectivo fibroso y grasa. Luego, al retirar ese tejido encontramos lo que son los músculos de la nuca. Estos músculos son muy importantes porque se relacionan con el movimiento de la cabeza y con mantener la curvatura cervical de la columna vertebral. Entonces, recién vamos a encontrar lo que son los músculos superficiales. Tenemos lo que es el trapecio, el splenocapitis. Inferior a él vamos a encontrar el músculo semiespinoso e inferior a él vamos a encontrar un músculo muy importante para la nuca, que es el triángulo suboccipital. Este triángulo está compuesto por tres partes: músculo recto posterior mayor de la cabeza, músculo oblicuo superior y músculo oblicuo inferior. Entonces, en este atlas fácilmente podemos observar el triángulo. En nuestro cadáver, nuestro triángulo lo vamos a ubicar aquí. Este es nuestro punto de partida. Si este es nuestro triángulo, quiere decir que aquí encontramos el músculo recto posterior mayor de la cabeza, que va a tener su origen en la apófisis espinosa del axis y su inserción en la parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital. Medial a él vamos a encontrar el músculo recto posterior menor de la cabeza, que sería este de aquí. Luego tenemos lo que es el músculo oblicuo superior. Este tiene su origen en la apófisis transverso del atlas y su inserción en el hueso occipital, entre la línea nucal superior e inferior. Y por último tenemos lo que es el músculo oblicuo inferior, que va a tener su origen en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas y su inserción en la parte medial de la línea nucal inferior del hueso occipital. Estos en conjunto me van a formar el triángulo suboccipital y van a contener a la porción atroidea de la arteria vertebral, el arco posterior del atlas y van a ser inervados por el nervio cervical 1. Esto ha sido todo por mi participación. Muchas gracias.